Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo y vamos a estar compartiendo en este culto online, virtual, que Dios nos permite a través de la tecnología hacerlo en este tiempo, ya que no nos podemos congregar todavía. Y vamos a leer un pasaje de las Escrituras conocido, pero del cual vamos a sacar algo, por decir así, algo nuevo. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, leemos lo siguiente: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este pasaje lo hemos considerado muchísimas veces porque hay mucho para encontrar, para sacar, que Dios nos habla aquí. Hemos hablado de que por la obra de Cristo, su muerte y su resurrección, fuimos justificados. Hemos hablado que al haber sido justificados por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. También vimos en este pasaje que nos gloriamos en la esperanza que tenemos, porque tenemos una esperanza gloriosa. Aún nos gloriamos en las tribulaciones, no porque seamos masoquistas, sino porque las tribulaciones hacen algo positivo en nuestra vida, y también nos gloriamos en Dios. Pero en esta oportunidad yo quiero que prestemos atención a tres expresiones que usa el apóstol Pablo, que aunque aquí son diferentes, podríamos decir que pueden ser similares. Dice en el versículo 6, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando aún éramos débiles. O sea, está mostrando cuál era nuestra situación antes de conocer a Cristo. En nuestra debilidad, quiere decir que nosotros no teníamos las fuerzas, no teníamos los medios propios para poder tener el perdón de los pecados, para obtener la justificación y la paz con Dios. Pero aún en esa situación, Jesucristo murió por nosotros. O sea, no depende de nosotros, sino de Él. Recordemos, cuando aún éramos débiles, en ese momento el Señor se hizo cargo de nuestro pecado, de nuestra necesidad, y nos dio la vida que luego también traería aparejado las fuerzas que nos da a través del Espíritu Santo. Pero no es lo único que nos dice, haciendo la comparación de cómo estábamos antes y lo que hizo Él por nosotros. El 8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podríamos decir, Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no es que nosotros obtenemos el perdón, la salvación, la vida eterna, porque nuestra vida cambió, porque nuestra vida mejoró, porque nosotros hicimos algo bueno. Nosotros éramos pecadores. ¿Y qué es ser pecadores? Uno dirá que ahora en Cristo ya no soy pecador. Ahora en Cristo, aunque tengo esa naturaleza de pecado en mí, ahora tengo el Espíritu Santo, ahora tengo la nueva vida, ahora puedo vivir en santidad, ahora puedo vivir una vida transformada, diferente. Ahora, si peco en alguna oportunidad, es como dice Juan, el apóstol Juan en su primera carta: el cristiano, el Hijo de Dios, no practica el pecado. O sea, el pecado es una experiencia, circunstancial, algo que sucede
que no debería suceder, pero por nuestra naturaleza a veces caemos, no deberíamos caer. Pero acá se está refiriendo en que antes éramos pecadores que vivíamos en pecado, que el pecado guiaba nuestra vida. Éramos, como el mismo Jesús le dice a los judíos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, cuando les habla de si el Hijo les da la libertad, ustedes van a ser verdaderamente libres. Y ellos creyeron que le hablaba de la libertad de algún imperio, de alguien que los estuviera sojuzgando. Y él le dijo, no, yo me refiero al pecado, porque el que hace pecado es esclavo del pecado. Bueno, estando en esa situación de esclavitud, bajo el dominio del enemigo de Dios, de Satanás, y el dominio del pecado, Cristo murió por nosotros. Vuelvo a repetir, no por un mérito propio, sino porque Jesucristo murió por nosotros, por su gran misericordia. Como le dice Dios a Jeremías, que le diga al pueblo de Israel, con amor eterno te he amado, por eso te extendí, te prolongué mi misericordia. Es la misericordia de Dios la que nos trae la redención. Lo mismo podemos ver en Romanos 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego dice, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios en su gran misericordia nos aplica su justificación, su redención por la obra de Jesucristo en la cruz. Pero hay una tercera oportunidad donde el apóstol Pablo va a hablar de algo que éramos antes y que el Señor Jesucristo lo cambió. En el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si siendo enemigos, o cuando aún éramos enemigos, estando en esa situación de ser enemigos de Dios, porque lo que menos hacíamos era lo que a Dios le agradaba, estábamos lejos de las cosas de Dios, así era nuestra vida sin Cristo. Sin embargo, en esa situación, cuando aún éramos enemigos, ahí fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ustedes saben muy bien, lo dice ahí Romanos 4, 24, 25 y luego el 5.1, que por la muerte de Jesucristo hemos sido reconciliados. El Señor Jesucristo logró lo que llamamos la propiciación, nos hizo aceptos en el Padre Celestial, nos hizo aceptos en Dios por su muerte en la cruz del Calvario. Ahora, si siendo enemigos, cuando aún éramos enemigos, Cristo murió por nosotros y eso logró la reconciliación entre nosotros y Dios, dice aquí Pablo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora ya estamos reconciliados y tenemos que dar gracias a Dios y darle la gloria a Él, porque somos salvos por la vida de Jesucristo. Y no solo esto se refiere a la salvación de la condenación eterna, no solo se refiere a que ahora ya no pesa sobre nosotros la condena de la muerte eterna, como dice Juan 3:36, que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida porque ya está condenado, porque rehúsa. Nosotros no, ahora somos reconciliados, entonces somos salvos. Y esto nos da una palabra de aliento para estos días tan difíciles que nos está tocando vivir y que posiblemente, aunque a corto plazo mejore esto, más adelante las cosas se van a poner más difíciles porque se van a cumplir las profecías de las Escrituras y el fin se está acercando. El fin de los tiempos se está acercando y eso traerá lamentablemente un aumento de la maldad. Pero dice allí, en este pasaje, ahora que hemos sido reconciliados, estando reconciliados, somos salvos por la vida de Cristo. Jesucristo no solo murió para redimirnos, sino que vive para salvarnos eternamente, para estar con nosotros cada día de nuestra vida, para guiarnos cada día de nuestra vida,
para sostenernos cada día de nuestra vida, para alentarnos, para bendecirnos, para protegernos, para darnos todas las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Así que, mis queridos hermanos, a través de esta meditación quiero que cada uno de los que están escuchando pueda fortalecerse en su fe, fortalecerse en su relación con Jesucristo, afirmar cada vez su corazón. ¿Recuerdan? Esa frase siempre me llamó la atención. Dice que cuando el Señor Jesucristo sabía que llegaba el tiempo en que tenía que ser entregado, que iba a morir para cumplir el plan de salvación, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, tomó una decisión firme, hacia allá tengo que ir y hacia allá voy. Bueno, nosotros tenemos que afirmar nuestro rostro y seguir adelante mirando a Jesucristo, porque Él pronto va a regresar. Aunque de acá al tiempo en que Él regrese, la maldad pueda multiplicarse. Satanás, el enemigo de Dios y del pueblo de Dios, va a querer extender su dominio, pero no lo va a lograr. Él sabe que está condenado, pero nosotros seremos salvos porque Jesucristo está con nosotros. Vamos a tener una oración para encomendar nuestras vidas en las manos del Señor. Te damos gracias, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque hemos podido participar, cada uno en nuestros hogares, pero hemos podido participar de esta reunión, porque en realidad estamos reunidos en espíritu más que en cuerpo, y sabemos que tu iglesia, tu pueblo, es un cuerpo espiritual. Y gracias porque Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros como cuerpo suyo estamos reunidos alabando, adorando a nuestro Dios y escuchando su palabra. Gracias, Señor, porque no miraste, Señor, nuestra debilidad, no miraste, Señor, nuestro pecado, ni miraste que estábamos como enemigos tuyos, sino que nos salvaste, nos perdonaste, nos reconciliaste y ahora podemos proclamar que eres nuestro Padre Celestial. Te honramos y te adoramos, te damos la gloria y rogamos que nos sigas guardando y bendiciendo en todo lo que hagamos cada día de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.